observa? Sí, doctor. Voy a apagar mi celular. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, no se haya, espero que no se haya dormido, pero la conexión ha tenido que... Entonces, el día de hoy vamos a presentar hidatidio pulmonar. Es una enfermedad considerada como una zoonosis, enfermedad de la miseria, de la ignorancia. Está dado por todas las enfermedades e infestaciones que puede existir en la relación animal-hombre, ya sea en el medio ambiente, aquí está incluido portadores, reservorios y vectores. Está entre las 150 zoonosis descritas, se encuentra la hidatidosis. Entonces tenemos 150 hidatidosis. Vamos a mencionar 4 especies del Echinococcus granulosus. El Echinococcus granulosus es un parásito que está en el perro, que es el huésped definitivo. Ahí se encuentra el quiste hidatídico. También tenemos el Echinococcus multilocularis, pero está en el zorro. Origina el Echinococcus alveolar. Tenemos luego el Oligartus. También está en el zorro, en el perro salvaje. Y el Echinococcus boyeli, parásito adulto en el gato salvaje. Esta imagen ampliamente conocida de la estructura del Echinococcus granuloso. Es un gusano plano esta es la dimensión en su estado adulto de 5 milímetros de longitud. Va a tener un pequeño escólex que está provisto de 4 ventosas de 30 a 40 ganchos que están dispuestos en doble corona el cual a través de esta corona se va a fijar. Presenta un cuello que es corto, una estrófila, solo va a presentar cuando en la fase de proglótides, que al inicio es inmadura, luego madura y al final grávida. Esta porción, que es la última, mide 2 milímetros, casi la mitad del largo del parásito. ¿Dónde va a estar ubicado? En la mucosa intestinal del huésped definitivo, en este caso el perro, o como en los otros cánidos que hemos mencionado, como el chacal, el lobo. Entonces, esto es la estructura del huevo. Microscópicamente observamos así. Mide de 30 a 38 micras y tenemos acá, al describir los ganchos, la oncósfera, las células germinales, el envióforo, acá tenemos la capa vitelina y las células glandulares. Y acá también es una estructura en el cual la parte más externa viene a ser la cutícula, y la parte más interna viene a ser la capa germinativa, del cual van a desprender las vesículas hijas endógenas, las vesículas prolígeras jóvenes, las vesículas prolígeras con escólex, se van cada vez más, son los escólisis. Esto viene a ser un escólisis libre. Este escólisis se va a transformar ya en un quiste. Entonces, esta es la estructura del quiste hidatídico. Como observamos acá, el Echinococcus granuloso, que ingresa por la cavidad oral, se va a ubicar en el cerebro, primeramente en el hígado, el pulmón, si pasa la circulación mayor, al corazón, vaso, intestinos, huesos, la piel.
Entonces, esta es la distribución de la Echinococcus granulosis a nivel mundial, donde las áreas de alta endemicidad, o sea, tenemos esto de este color, incluido todo el sur del Perú, Chile, Argentina, Uruguay. Por la historia sabemos de que los barcos balleneros que venían de Europa traían ovinos, por eso que el Uruguay fue uno de los países en controlar, tenía una política sanitaria por el cual controló la Echinococcus, traían ganado ovino mejorado, también en el África, en algunos lugares de Europa. Entonces la hidatidosis humana en el Perú en la actualidad es un parte de las Américas con una mayor incidencia y prevalencia de Echinococcus quistic. Así, en el año 2001 hasta el 2006, el número de casos fue de 7 a 11 casos por cada 100.000 habitantes, por 100.000 personas. De 7 a 11 casos, pero hay departamentos con más altas tasas de incidencia, entre 14 y 34 casos por cada 100.000 habitantes. Así está considerado Junín, Cerro de Pasco y Huancavelica, pero también no se queda atrás Puno. Entonces, la hidatidosis pulmonar va a tener una edad en cuanto al diagnóstico que varía de entre los 6 y 68 años. Hay un leve predominio en el sexo femenino. Entonces, esto viene a ser el ciclo evolutivo. Es una imagen radiológica en el cual este es un infante, mira cómo por su sistema inmunitario muy débil se ha diseminado tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, tenemos múltiples quistes y es una siembra. Entonces, esto también es ampliamente conocido el ciclo evolutivo. El ciclo evolutivo, este es el Echinococcus en el intestino del perro. Va a eliminar el perro los huevos embrionarios en sus heces. eh, estos huevos embrionarios tienen una oncósfera que va a atravesar todos los ácidos del tubo digestivo, del estómago, el intestino y llega a la circulación mayor. Entonces esto viene a ser el quiste hidatídico, sigue el ciclo, oh, viene en esta fase del protoescólex del quiste. Este protoescólex se convierte en escólex que se va a fijar en el intestino y así sucesivamente el perro al ovino que es el huésped intermediario y al final el humano que viene a ser el huésped accidental, donde se va a ubicar en los diferentes órganos que hemos mencionado. Muy bien, entonces observamos aquí, eh, han carneado un ovino, entonces encuentran quistes. ¿Dónde lo correcto debería ser? Incinerarlo, quemarlo, ni enterrarlo, porque el perro va y va a buscar y lo escarba y sigue la cadena. Imagínense, esto es eh, hígado completamente, o sea, es de un ovino, completamente lleno de quistes. Esta es en la forma, en realidad, el echinococcus. Microscópicamente observamos así. Entonces, este es nuestro gran amigo, el cual al acariciar, vamos a contagiarnos. Este es el echinococcus, uh, la tercera parte, quiero decir, la parte grávida, donde están los escólex. Y ahí está el ganado ovino, bastante ganado ovino. ¿Cuántos de estos son huésped intermediario? Es una rata, lleno de quistes, son vesículas. Entonces, el humano es el huésped accidental, es un niño pastor, es un niño, tiene sus perros y tantos niños. ¿Cuántos de estos niños? Estos niños es
la imagen de la pobreza de de los Andes del Perú, incluido Puno. Entonces, la mayoría de estas infestaciones en el hombre, que el hombre es el huésped accidental, se va a producir en la niñez. ¿Por qué? Porque ingiere el material contaminado por heces del perro. Esta tenia penetra en el intestino a nivel del yeyuno, luego llega por vía portal, llega al hígado, desde donde la circulación menor puede pasar hacia el pulmón y otros órganos. El primer filtro viene a ser el hígado. El 70% de los casos se produce una afección al hígado, generalmente en los lóbulos derechos. La localización hepática que viene a ser en el 75%, eso dice la literatura, pero en nuestro medio no es así, más es pulmonar. ¿Por qué? Porque por la altura probablemente todo es mega, entonces los hepatocitos o sus sinusoides son de mayor diámetro, entonces los protoescoles, los escoles pasan fácilmente y van a la circulación menor y llegan al pulmón. Y así, si atraviesan la circulación menor, se van a ir a la circulación mayor y infestan a todo el organismo. Aquí tenemos una tomografía, una imagen radio para acá y varias vesículas. Tenemos en el pulmón, en el derecho, esta imagen homogénea, redondeado, de bordes bien definidos. Y tenemos en el lado izquierdo, el cual ya se complicó, el paciente presentó la vómito, por eso hay un nivel. Vamos a ver ahí el signo de Camaloto posteriormente, aquí no se ve porque al producirse la vómica, entonces parte del líquido se ha eliminado, pero la membrana germinativa queda sobre nadante en el resto del líquido que ha quedado. Entonces esto viene a ser la estructura. La adventicia, viene a ser la adventicia, la capa más externa, viene a ser defensa del organismo donde se ha alojado. Se defiende el organismo y forma esta capa que viene a ser la adventicia. Luego viene, esta es la germinativa, la membrana germinativa o hidátide. En el capilar hepático pulmonar vamos a tener una masa citoplasmática multinucleada de entre una longitud de 30 a 35 milímetros. Mira, a las 6 horas pues, se crea un nódulo que mide 200 micromilímetros. A los 4 días va a medir de 300 a 400 milimicras y comienza la vacuolización. Después, a los 7 días, ya se forma la hidátide. Esto viene a ser la hidátide. Viene a ser la hidátide. Y en el hombre es esférico. Esta hidátide va a desarrollar poco a poco y vamos a tener el quiste. Proglótides y huevos en el medio ambiente. Como el perro en las heces hace la deposición, entonces estos proglótides que están activas van a realizar contracciones, relajaciones y así eh, van a ir con la expulsión de los huevos y puede dispersar, puede recorrer hasta 80 metros, puede ser por el viento a los 10 días. Un solo perro infestado puede ser responsable de infestar a hospederos intermediarios en un área amplia. Aparte de otros agentes, vamos a ser el viento conlleva, hay otros animales, los pájaros, hormigas, etc. Va a resistir temperaturas altas, 38 grados centígrados, hasta temperaturas bajas, menos 30 grados, pero son sensibles a la desecación, o sea, si no hay nadie, puede ser la exposición del sol, entonces se ponen inactivos. Tiempo de vida de 3 días hasta un año. Aquí han degollado una ovejita y todas las vísceras le están dando a los perros.
y así se sigue produciendo la cadena. ¿Por qué? Porque las personas, los dueños de estas abejas no conocen, pues, en sí esta enfermedad, entonces por eso le dan a sus animales. Entonces hay factores de riesgos asociados. El medio ambiente, estilo de vida, factores genéticos. ¿Quién no lo adora así, dando caricias al perrito, no? Miren. Es considerado como una parasitosis rural. Tiene gran incidencia en las zonas agrícolas y ganaderas en nuestro país, así Puno, Junín, Arequipa, Huancavelica, Cerro de Pasco. También se han reconocido en zonas urbanas como Puno, Arequipa, Lima, Huancayo, por las condiciones sanitarias deprimentes. Entonces, aquí es también, hay una carga genética. Imagínense, acá están sus ovejitas, el pastor. El estudio morfológico del quistes, vamos a considerar dos partes. La larva propiamente dicha y la reacción tisular del hospedero. Esto es la hidátide o larva, que está formado por dos membranas, una cutícula externa y una germinativa interna. La cutícula externa viene a ser la adventicia. La hidátide o larva de Echinococcus granulosus, esto es la cutícula y viene a ser la germinativa. Son las vesículas hijas, una vez sueltas, tienen un pedículo que están dependiendo de la membrana germinativa, se convierten en prolígeros con escoles. Estos son los que cuando el perro hace la deposición quedan al aire en el medio ambiente. El contenido de la hidátide contiene líquido hidatídico, elementos figurados, las vesículas prolígeras, es una vesícula prolígera, la capa germinativa, la capa laminar, esta capa fibrosa o adventicia. Entonces esto viene a ser la hidátide, el quiste hidatídico. Entonces esto viene al microscopio. Muy bien, con la premisa de todo lo que hemos mencionado, tenemos cuadro clínico. No complicado y complicado. No complicado no va a tener ninguna manifestación. El quiste va creciendo, está intacto, asintomático y a veces se identifica por un estudio radiológico de rutina, por solicitud, por ejemplo, por el centro de trabajo y nos encontramos con el hallazgo. Ya que en el caso del cuadro clínico complicado se caracteriza vómica, precedida de tos. Entonces, al producir la vómica, se va a producir falta de aire, disnea, y posteriormente se hace una tos crónica. Y en algunos casos se va a formar hidratidotórax, o sea, observamos radiológicamente, se observa, vamos a tener en la cavidad pleural libre vesículas hijos, porque es un quiste periférico del parénquima pulmonar se roto. O también nos puede dar un hidroneumotórax, o sea, hay comunicación con un bronquio, entonces se colapsa. Es como una llanta que se pinchamos con una aguja, se va a desinflar, es idéntico. Y al haber comunicación y hay producción de líquido, entonces por eso hidroneumotórax, pues posteriormente se va al absceso si no se trata. Entonces, la presentación clínica de esta infección por Echinococcus granuloso va a depender de los sitios de los quistes y de su tamaño. En el hígado a veces se presenta en 2/3 partes de los pacientes. En los pulmones en el 25%. O en otros órganos, en el cerebro, los músculos, riñones, los huesos, corazón, páncreas. O en el abdomen libre, en el peritoneo. La afectación a un solo órgano va a ocurrir entre un 85 a 90% de los pacientes que son infestados por la Echinococcus granulosus.
Cuando estamos a nivel del hígado, el lóbulo derecho viene a ser un 60-85%. También los síntomas son inusuales antes de que el quiste haya alcanzado más o menos 10 centímetros de diámetro. El paciente puede quejarse de un dolor en hipocondrio derecho o la base del hemitórax derecho con una puntada de costado. Lógicamente en el hígado presentará una hepatomegalia. Y los quistes del echinococcus granulosus pueden romperse en el árbol biliar, producir cólicos, pueden producir bilioptisis, pero hay una comunicación en reloj de arena y el paciente se desarrolla en la base del pulmón y el paciente puede también presentar tos y de repente bilioptisis. Es rarísimo, ¿no? Pero se presenta. Bilioptisis, o sea, a través de la tos la expectoración es de contenido bilioso, de contenido muy bilioso. Estos quistes también pueden romperse en el peritoneo. Muy bien, entonces en lo que sí nos interesa lo que es la implicación pulmonar y los síntomas más comunes de la echinococcus pulmonar se va a presentar siempre precedido de una tos de un 53 a 62%. Hay un dolor en el pecho, en la región pectoral, 49-91%, disnea hasta 10% y también hemoptisis de 12 a 21%. Los síntomas menos frecuentes incluyen malestar general, náuseas, vómitos. Y si ya está muy complicado, se agregará fiebre, halitosis, ¿no? Esta imagen en el cual siempre le tenemos cuando haya infestado ambos campos, poco parénquima. El diagnóstico a través de la clínica y exámenes auxiliares. Entonces, el paciente cuando acude siempre debemos preguntar la procedencia, antecedente epidemiológico, si son zonas zoonóticas endémicas, zonas geográficas ganaderas y, y el diagnóstico por imágenes, rayos X, tomografía. Antes se utilizaba la identificación de anticuerpos para el Echinococcus granuloso. Ahora sencillamente todo eso se ha reducido a la tomografía. Entonces, paciente, tosedor crónico, sintomático respiratorio, examen de esputo. Luego radiología, luego tomografía. Y para corroborar académicamente, estudios inmunológicos. El examen del esputo, vamos a observar ahí los ganchitos, ahí de la corona donde tiene 30, 40 ganchitos. Observaremos fragmentos de la cutícula, escólisis. Y ya en la radiología observaremos cuando no está complicado y complicado. Cuando es no complicado vamos a tener una radioopacidad redondeada, de bordes bien definidos, densidad homogénea, bordes nítidos, parénquima, el parénquima, o sea, alrededor de la masa quística, el parénquima periquístico se denomina es normal, de tamaño variable. Y complicado tenemos el signo del neumoperiquístico, o sea, de la masa quística alrededor vamos a tener como un halo, eso es la neumonitis periquística. Cuando ya se complicó, como repetimos, vamos a tener el signo del camalote. ¿Qué viene a ser el ¿Por qué lo habrán denominado camalote? O también el signo del doble arco, o también imagen poligonal. Camalote se compara con una alga marina que sobrenada en el agua y aparece la alga, el nivel del agua, entonces un veterinario es el que le puso ese signo radiológico del camalote. El camalote es una alga marina. Quiste no complicado, radioopacidad, homogéneo, bordes definidos, casi ocupa todo el hemitórax derecho. Tenemos otro quiste, no complicado, radioopacidad de bordes bien definidos, está en el lóbulo inferior. Y se ve acá el neumoperiquístico. Acá ya se complicó, acá hay un halo, es el neumoperiquitis o neumonitis periquística.
Entonces se va a producir una vascularización, el paciente parte de eso va a presentar tos hemoptoicos o hemoptisis. Signo del camalote, esta es la cavidad que ya se ha vomitado, entonces acá hay un nivel y tenemos la membrana. Entonces, cuando les pregunte, mencione 5 características radiológicas de un quiste hidatídico pulmonar complicado, entonces vamos a poner masa tumoral, nivel hidroaérea, signo del camalote, halo, paredes engrosadas, ¿no? Por el halo neumoperiquístico. Esas son las características radiológicas del quiste complicado. Nivel hidroaéreo, signo del camalote, cavidad residual, masa tumoral, un halo de perineumonitis. Muy bien, acá tenemos con esquema y radiológicamente signo de la muesca de Ivanisevich y Rivas. De la muesca ya está comprometiéndose acá, ¿no? Este es el pulmón y una pequeña muesca. Tenemos el signo del menisco o de Cumbo, aquí, con una pequeña semiluna, este es el quiste. Aquí puede ver aire, el signo del menisco. Doble arco de Ivanisevich. Esta es la masa quística, acá hay aire, esta es la imagen, ojo, esto tiene que grabárselo bien. Doble arco, doble arco. Camalote, camalote de Lagos García. Esta es la imagen, la cavidad quística y está la membrana, como esquemáticamente así se observa. El nivel y esta es la membrana germinativa que está sobrenadando. O el signo de la membrana encarcelada, entonces, esta es la membrana germinativa, prácticamente se ha reducido, aquí tenemos líquido. Esta es la membrana germinativa, que se observa radiológicamente también así. Ya en la tomografía nos va a determinar con claridad y precisión del contenido del quiste. También nos va a determinar qué relaciones tiene el quiste y la diferencia de masas sólidas y otras masas sólidas. Esta tomografía axial de tórax, ventana pulmonar que va a mostrar la lesión redondeada con paredes engrosadas. Engrosada, la pared engrosada viene a ser la adventicia. Y acá hay un nivel, la membrana germinativa, como hemos mencionado con el esquema, el camalote. Y un nivel hidroaéreo, hidroaéreo. Entonces, exámenes inmunológicos. Entonces va a ser una respuesta inmunitaria frente al parásito. Determinamos las inmunoglobulinas que AME. Este Echinococcus granulosus tiene un antígeno, es el que va a dar, son causantes, una proteína, causantes del shock anafiláctico. Entonces, tenemos dentro de los exámenes inmunológicos, inmunoelectroforesis, antes se realizaba el quinto arco de Casonies, hemoaglutinación indirecta, inmunofluorescencia y lo que se pide en los laboratorios, ELISA, el Western Blot. Muy bien, entonces con todas premisas, tratamiento. No hay tratamiento médico, los neumólogos propugnan un tratamiento médico, pero tiene que ser eminentemente quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, el equipo preparando y a los alumnos que están rotando han tenido la oportunidad de observar, de ver cómo es la cirugía de tórax. Tiene una primera etapa muy importante de preparar al paciente en la anestesia. Y el tratamiento médico, que como les menciono, más el tratamiento médico es después o que se haya complicado, después de la cirugía, o que haya complicado, se haya reventado, se puede dar algunos paraticides. Entonces el tratamiento quirúrgico, vamos a considerar una vía de abordaje, la toracotomía posterolateral o una toracotomía pequeña, nueva, anterior.
o anterolateral. Extirpación del parásito. Antes de extirpar el parásito, vamos a realizar el tratamiento con la administración de una solución hipertónica de cloruro de sodio al 33% al 20%. Esta es la técnica de Armand Neon, en el cual se saca intacto cuando son quistes pequeños periféricos. O la técnica de velar de Pérez Fontana, son técnicas para la extirpación del parásito. Esta es la técnica del parto de quisto de Armand Neon y la técnica de velar de Pérez Fontana. Una vez que hemos extirpado el parásito, va a quedar una cavidad residual, entonces tenemos que realizar el tratamiento de esta cavidad. Si es superficial o si es cavidad profunda. Si es cavidad superficial, podemos cerrar los orificios peribronquiales al anestesiólogo. Le decimos que, porque esta cirugía tiene que ser con tubo endotraqueal de doble lumen. Entonces está colapsado el pulmón donde está ubicado, donde estamos operando y cuando al anestesiólogo le dice, por favor, puede insuflar, lo desclampa el lumen bronquial y nosotros instilamos agüita como la prueba de la llanta. Entonces, si hay fuga al, al, perdón, el anestesiólogo comienza eh, a insuflar, entonces las burbujas se evidencia. Si es bastante las burbujas, es preferible ser radical, si la cavidad es profunda igualmente, porque nos va a ir muy mal. Entonces, esto es la posición, la vía de abordaje, es la escápula. Entonces, esto es la incisión toracotomía posterolateral. Los puntos de reparo viene a ser el borde interno de la escápula, el ángulo de la escápula, la columna vertebral. Entonces, es una S itálica. Se viene desde la bisectriz, el borde interno de la columna, a 2 centímetros del borde del ángulo inferior de la escápula, o es hasta la línea axilar posterior o medio. Pero ahora ya hemos reducido solamente del vértice para adelante, ya no hacia atrás. Casi hemos reducido la mitad de la incisión. Entonces, ¿qué músculos vamos a incidir? Este músculo es el dorsal ancho, los serratos. Por atrás está el trapecio. Está por delante el dorsal ancho, por detrás el trapecio, que es la capa superficial muscular, la capa profunda, los serratos y por detrás los romboides. Esto es cuando realizamos la toracotomía anterolateral. Incidimos el músculo pectoral mayor, pectoral menor. Entonces, una vez que hemos incidido los planos musculares, aquí observamos los músculos intercostales, los internos, pero no los externos. Siempre debemos incidir por el borde superior de la costilla. Igualmente, ¿no? La incisión que actualmente desde el vértice de la escápula para adelante, ¿no? De preferencia a nivel del quinto espacio intercostal. ¿Por qué? Porque nos va a dar amplitud si el problema del quiste localizado en el segmento uno, 2 o 3, el quinto espacio. Si está bien localizado en el lóbulo inferior, incidimos por el sexto espacio. Aquí está la disposición de los músculos. Este es el dorsal ancho, trapecio, este es los músculos profundos del plano profundo, esta es la escápula, la supraescapular, bueno, eso no tanto, pero estos son los que nos interesan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marcado con la flecha negrita. Dorsal ancho, trapecio. Profundo, los romboides serratos. Muy bien. Este es nuestro separador autoestático. Fino, quieto, fino, quieto, fino, quieto. Entonces tiene una palanquita y unos dientes. Al inicio tiene que estar cerrado y a medida que vamos deseando, vamos con esta manivela, vamos aperturando poco a poco. En algunos casos llega a fracturarse. Pues tenemos que tener muy cuidadosamente. Es el músculo trapecio.
es el músculo romboides, y por el espacio que vamos a ingresar. Entonces esto ya es la cirugía, hemos hecho la toracotomía, hemos incidido la piel, tejido celular, el plano muscular, estamos aquí con una Kelly, estamos levantando haciendo un arco, es el electrobisturí, tiene que ser sí o sí electrobisturí. Y estamos en el plano profundo, y hemos colocado el separador de fino quieto, el separador de fino quieto, el paciente siempre en decúbito lateral, entonces, extirpación del parásito, ya está inactivo, vamos a extirpar. La técnica de Armando Hugón o parto del quiste, lo sacamos intacto el quiste cuando es periférico, con sumo cuidado porque un pequeño quiste se va a reventar y va a diseminarse. O la técnica de Velarde Pérez Fontana es la eliminación y luego el tratamiento de la cavidad residual, o sea, le queda la cavidad. Entonces, antes de extirpar, preparamos, aislamos el quiste con gasas empapadas de solución hipertónica, porque puede haber una fuga, evitar la diseminación. Realizamos una punción y aspiración del contenido del quiste. Esto es cloruro de sodio, pero ¿qué utilizamos? El hipersodio. El hipersodio que es cloruro de sodio al 20%. Las agujas, este es el sistema de 3 vías. Introducimos, depende de la cantidad que hemos aspirado, ¿no? Si hemos aspirado 200, tenemos que introducir, no será los 200, pero más del 70%. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que se inactiven los escoles? De 10 a 15 minutos. Y una vez que ya pasó este tiempo, vamos a abrir la adventicia y vamos a remover la membrana germinativa que está colapsada. Este es una Fester, ahí está. Hemos hecho el tratamiento, estamos obteniendo ya la membrana germinativa, como observan aquí, la membrana germinativa. Este es el parto. Tenemos que sacar intacto, intacto. Ahora, se diseca entre las capas de la adventicia cuando el quiste es periférico. Ahí está. Se obtuvo intacto el quiste. Entonces ya se cierra la cavidad residual. Es un quiste hiatídico extraído del pulmón. Entonces ahora viene el tratamiento de la cavidad residual. Se puede poner puntos transficiantes, sutura. Vamos a tratar de evitar la comunicación con los bronquiolos. Vamos a eh, corroborar echando un suero tibiecito a esta cavidad y vamos a cerrar con puntos transficiantes. Se insufla, diga, insufla el anestesiólogo, ¿no? Si es superficial no hay tanto problema. Si es profunda, ¿qué significa capitonaje? Como ha quedado una cavidad, entonces vamos a afrontar las paredes. Vamos a afrontar las paredes. Y si el quiste ha estado complicado, ha habido secreción purulenta, mejor es resección pulmonar. Puede ser segmentectomía cuando es pequeño, pero siempre vamos a la lobectomía. Y si hay varios quistes en un solo lado, bilobectomía o neumonectomía. Entonces ya hemos realizado en sí, le dejamos un drain. Este es un drain, una sonda rectal que va a ir a este frasco. Frasco de sello de agua, sistema del frasco. Está aquí sumergido, este es conectado, dos cañitos, uno al aire y esto al agua. Esto viene de la cavidad pleural. Sistema de 2 frascos, esto ya no se usa, un solo frasco. Bueno, como les mencionaba, el tratamiento médico albendazole, 10 a 15 miligramos por kilo peso por día. Hay que dividirlo en dosis, dependiendo del kilo peso. El albendazole, antes usaba el praziquantel, 40 miligramos por kilo peso por día.
Entonces, mire, primera semana, segunda, tercera, sigue siendo casi no se ha modificado con el albendazol. En algunos mencionan que ha disminuido el tamaño del 25%, aumento de la densidad en la tomografía, engrosamiento de la pared quística, desaparición de las células hijas o se van a la calcificación. En el hígado, lamentablemente, se puede provocar el debilitamiento de la adventicia y se revienta y se disemina. Muy bien, muchas gracias. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, se escucha, doctor. Muy bien, entonces, esa es la clase de quiste hidatídico. Esto es lo más resaltante, que debemos de conocer las especies, su ciclo evolutivo, la epidemiología, la estructura, la clínica, cómo se hace el diagnóstico y al final el tratamiento. Diversidad de imágenes tenemos, ¿verdad? Les mostraba a los alumnos del grupo de una niña de 8 años, 2 quistes hidáticos gigantes. Vamos a compartirlo después, haciendo una suma de todas las imágenes que tenemos. A ver, ¿cuántos han asistido? 43. Vamos a llamar la lista. Y me van a mostrar sus imágenes. A ver, un momentito. Alfaro. Presente, doctor, buenas noches. Bueno, Pasa Larico. Presente, doctor, buenas noches. Calizaya Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Calla. Calla Ticona. Ya no asiste ya. Carcausto. Tampoco. Buenas noches, doctor presente. Cari. Presente, doctor, buenas noches. Casilla Paredes. Presente, doctor, buenas noches. Chalco Taca. Presente, doctor, buenas noches. Chambicea Portillo. Presente, doctor. Buenas noches. Chaiña Díaz. Presente, doctor. Buenas noches. Chipana Anca. Presente, doctor, buenas noches. Cuevas Condori. Presente, doctor. Buenas noches. Cutipa Cela. Flores Choque. Presente, doctor, buenas noches. Flores Gómez. Presente.